Buen día a todos. En este video veremos la aplicación de la ley de Biot-Savart para poder encontrar el campo magnético en el eje de una espira circular. Si vemos la figura, aquí tenemos una espira circular con un radio R mayúscula en la cual circula una corriente I en la dirección indicada. La pregunta entonces es, ¿cuál es el campo en este punto P? El cual se encuentra sobre el eje de la espira, es decir, aquí pasa por el centro y se encuentra a una distancia Y. Entonces, comencemos el análisis. Lo primero es considerar que la ley de Biot-Savart dice lo siguiente: es el equivalente a esta constante por integral de la corriente con el producto cruz de un diferencial de S con un R unitario, dividido entre el R cuadrado, donde R son dos vectores de posición. Entonces, hay que identificar en la figura todas estas características. Comencemos con el ds. El ds, recuerden que va en la misma dirección de la corriente. Quiere decir de que en este caso que la corriente circula acá, voy a considerar este pedazo aquí marcado para colocar mi diferencial ds. Después tendríamos que identificar quién es el r, en el cual el vector r como tal es el vector de posición del punto que me interesa respecto a ese ds. Quiere decir que quedaría así, apuntando hasta el punto P. Claro que el vector unitario que mencionan acá es un vector en la misma dirección que el R, pero con una magnitud de 1. Aquí le he puesto también el ángulo que formaría este vector R y el vector unitario quedaría en esta dirección. Ahora, teniendo claro estos vectores, podemos averiguar en qué dirección está el diferencial de campo que estaría generando aquí la pequeña corriente que circula en este pedazo. No es el campo completo, pero solo con estos vectores que hemos agarrado de muestra, ¿para dónde iría el diferencial de campo? Bueno, el diferencial de campo es necesario realizar este producto cruz y para eso, si ustedes realizan la regla de mano derecha, podrán ver que ds cruz r unitario me da un vector en esta dirección. Por lo tanto, el vector del diferencial de campo en ese punto P va dirigido en este sentido. Pero eso, recuerden, es únicamente con este muestra que hemos tomado de acá de la pequeña corriente que está aquí, de la corriente que pasa por este pequeño espacio que es el ds. Obviamente, en la espira tendríamos que considerar cómo va fluyendo este ds en todo esto y por lo tanto ver cómo va cambiando estos diferenciales de campo. Y ahí ven entonces la parte donde ustedes amplían este concepto para toda la espira. Si empiezan a probar en diferentes puntos, digamos que ustedes agarran otro diferencial de S por acá, otro diferencial de S por acá, y de nuevo plantean dónde está el vector R, dónde está el vector R unitario, cuál es el producto cruz, se van a dar cuenta que sobre el punto P empiezan a aparecer diferenciales de campo que en totalidad generan algo como esto, como un cono de vectores. Todos estos de acá, entonces estoy generando los diferenciales de campo que generarían todos los diferenciales que están sobre la espira. Entonces, si todos estos son los diferenciales de campo, podemos notar que por simetría, ya que esto está en el eje central, pues todas las componentes que estos vectores tienen sobre el plano, que es el plano perpendicular a este eje, es prácticamente cero. Porque si se dan cuenta, para cada componente que vaya, por ejemplo, aquí a la izquierda, existirá otra componente de la misma magnitud, pero en dirección contraria. Todas estas componentes en la realidad, que son las que llamo las componentes perpendiculares, se están anulando. En total, vemos que el efecto de todos estos diferenciales de campo es que las componentes en el eje de la espira, en este caso el eje Y, es justamente las que se están sumando. Por lo tanto, podríamos ya concluir que el campo total generado por esta espira va a ser un solo vector hacia arriba. Claro, eso podemos analizarlo tranquilamente para ver que efectivamente esto tiene ese grado de simetría y aquí había colocado ya el valor del ángulo, el cual, si ustedes analizan, es el mismo ángulo de inclinación que tenía el vector R. Entonces, como tienen el mismo ángulo, tienen la misma distancia R, tienen la misma corriente, por eso es que estamos seguros que estas componentes se eliminan y solo queda esta dirección. Este análisis previo entonces va a ser
esencial para poder ya calcular cuál es el campo magnético, porque ahora sabemos que necesitamos encontrar la componente en Y. Es decir, que para el campo total debo de integrar únicamente la componente en Y, ya que como dijimos, la otra componente perpendicular se anularía. Es decir, si nos manejamos en un plano X, Y, Z, pues las componentes en X y en Y en el plano X, Z se estarían eliminando y únicamente analizo las de Y. En otras palabras, esto necesitamos, basados en este ángulo, que si yo calculo la componente sobre este eje, quedaría equivalente a dB coseno de teta. Así que eso es lo que estaríamos integrando. Ahora sustituimos, sabemos que el diferencial de campo pues está dado por la ley de Biot-Savart y me quedaría de esta forma. Al cambiarlo entonces todo esto es el dB, donde tenemos la constante de la permeabilidad, mu sub 0 sobre 4pi, la integral de la corriente ds, el seno del ángulo, recuerden que viene siendo debido al producto cruz, esto es magnitud de ds, que es esta de acá, magnitud del R unitario, que por ser un vector unitario es 1 y por eso no lo coloco, por el seno del ángulo entre ellos. Tomen en cuenta que el ángulo entre el ds y el R unitario es 90, como vemos aquí, porque el R viene en esta dirección mientras que el ds es tangencial. Entonces el ángulo entre ellos es 90 sobre el R cuadrado y este coseno del ángulo es el que le agregamos para indicarle que estamos calculando la componente en Y. Bien, ahora tenemos, esta imagen es la misma anterior, pero la vamos a pasar para acá para estarla visualizando, porque necesitamos ya después de haber colocado seno de 90, el cual es 1, pues si nos fijamos, necesito ahora hacer las conversiones respectivas del ds, del r y del coseno de teta en términos de variables que podría yo conocer, como por ejemplo esta distancia r, esta distancia y, radio r, etc. Entonces lo que notamos es de que este vector R junto con el eje Y este radio nos están formando aquí un triángulo rectángulo, el cual puede ser muy útil. Por ejemplo, para calcular el coseno de teta, habíamos mencionado que este ángulo teta es exactamente el mismo que tiene acá, este vector R, y si manejamos este triángulo rectángulo, el coseno es equivalente al adyacente, el cual es el R mayúscula, que es el radio de la espira, sobre la hipotenusa, que es esta de acá, que si nos fijamos, lo podemos calcular aplicando el teorema de Pitágoras, donde tenemos el radio R mayúscula y la distancia Y, generándome que el coseno de teta es R sobre raíz de Y cuadrado más R cuadrado. Luego, también podríamos sustituir el R minúscula, que es el vector de posición. Basándonos en el mismo triángulo, igual como lo se sustituye acá, sabemos que el R es igual a raíz cuadrada de Y cuadrado más R mayúscula al cuadrado. Ahora bien, ya con estos cambios podría sustituir entonces en esta expresión y tenemos esto. Hemos cambiado, como es R cuadrado, elevando esta raíz al cuadrado se elimina y por eso solo colocamos aquí el valor y el coseno del ángulo pues es lo que habíamos calculado previamente. Al multiplicar esto, lo que tenemos es que tenemos y cuadrado más r cuadrado elevado a la 3 medios, pero aquí viene una parte interesante porque para poder integrar hay que ver qué términos son constantes o no. Y nos damos cuenta, en este caso, que igual como aquí la corriente la hemos sacado por ser constante, empezamos a ver cada término y resulta el R, que es el radio de la espira, obviamente mantiene constante, no va cambiando en función del ds, ese es el mismo valor, así que este R sale de integral. Pero este término que tenemos de y cuadrado más r cuadrado cambiará. Veamos, el y es la distancia del centro al punto, obviamente también un término constante. Y el R, decíamos, es el radio de la espira, es decir, todo este término del denominador es constante también. Entonces, si lo sacamos del integral, pues lo que obtenemos es una integral bien sencilla que es directamente la integral de ds. Por lo tanto, cambiamos aquí la integral como una integral cerrada, indicando que quiero abarcar todo el ds de acá, o sea, de toda la espira completa, y esto sería la única integral que haríamos para este caso, lo cual la integral de ds, eso me devuelve el s, que se refiere en este caso a la longitud de arco de toda la espira completa, y podríamos entonces ya sustituirlo
ya que el perímetro sabemos que es igual a 2πr. Haciendo entonces este cambio, se puede eliminar el 4pi que tenemos aquí abajo con 2pi que tenemos aquí arriba y llegamos ya al resultado de una expresión que me determina el campo de una generado por una espiral circular en un punto a una distancia del centro. Bien, esta es la respuesta en sí de este problema, el cual necesitamos calcular y que depende de esta distancia y, pero también aprovecho para agregarle una situación particular, que es cuál sería el campo en el centro de la espiral, es decir, en un punto justamente acá, en el centro. Anteriormente hemos hecho este tipo de análisis por campos eléctricos, por ejemplo, pero ahora quiero analizarlo en base al campo magnético. ¿Será que va a dar cero? ¿Será que tenga un valor? Simplemente vamos a calcularlo. Ya que acabamos de obtener una ecuación que me determina el campo en cualquier punto que esté sobre el eje a una distancia y, pues si estamos preguntando exactamente en el centro, la coordenada y, la distancia y vale cero. Entonces sustituyamos simplemente y igual cero en esta expresión y obtenemos 0 más el r cuadrado que está elevado a la 3 medios, lo cual este término entonces me quedaría r cuadrado elevado a la 3 medios, se elimina el 2 con el 1 medio, indicándome el r al cubo, y aquí vemos claramente que se elimina el r cuadrado que tenemos en el numerador con el r cuadrado que tenemos en el denominador, y así obtenemos ya una expresión en el centro de una espira, la cual quedará como mu sub 0 corriente sobre 2πr. Perdón, sobre 2R. Por lo tanto, pues ahí sí podemos ya simplificar esta ecuación y hacer algo específico para el centro de la espira. De esta manera, hemos aplicado la ley de Biot-Savart analizando esta figura.